días, que el Señor les bendiga. Un gusto, un privilegio, un placer acompañarles. Ayer les conocí a algunos, conocí el lugar, ahora ya tenemos una segunda ocasión. Y mediante la gracia del Señor espero que esta mañana seamos o sigamos siendo bendecidos por la palabra de nuestro Dios, la palabra que permanece para siempre. El pastor me ha pedido seguir la secuencia que ustedes están estudiando, el libro de Segunda de Samuel, así que de eso vamos a conversar. Vamos a exponer algunos principios que encontramos en estos pasajes del libro de Samuel, capítulo 4. Pero antes de leer, no sé si acostumbran leer todo el pasaje. Son 2 capítulos que voy a intentar explicar de una manera sencilla y un tanto rápida, que nos relatan un episodio o unos 2 episodios de la vida del gran rey David. Pero antes de hacer esta lectura, creo que también es oportuno hacer un repaso a modo de recordatorio a los que ya han estudiado. Me imagino que vienen estudiando desde Primera de Samuel, y los que nos visitan, pues también les va a hacer bien entender el contexto de lo que vamos a hablar. ¿Quién era David? Sí, el rey de Israel, el rey más grande de todos los reyes. Pero la historia no comienza cuando es rey. La historia comienza cuando estaba detrás de unas ovejitas. ¿Sí? Era pastor de ovejas. Y Dios estaba enojado contra Saúl, un rey que había sido elegido, escuchen bien lo que voy a decir, conforme al corazón del pueblo. Saúl sí. Saúl fue elegido conforme al criterio de una nación. Dice que era un hombre muy alto, fuerte, tenía buen aspecto, buena apariencia. Un rey que probablemente cualquier nación hubiese dicho, sí, ese es el rey que queremos. Pero ¿era Saúl un hombre conforme al corazón de Dios? Ahí está la diferencia. Era un hombre conforme a los estándares de un pueblo, de una nación, pero no era un hombre conforme a los estándares de Dios. ¿Acaso no podía ser así? Sí podía ser. Dios le dio instrucciones muy claras a Saúl, pero no una, sino en varias ocasiones Saúl desobedeció. Si recuerdan, los que estuvieron ayer tarde, les hacía mención de una de las frases o afirmaciones que se repite en el libro, en la Biblia, pero muy particularmente en Éxodo, Levítico y Números. Y es, y el pueblo hizo conforme Dios les mandó. Y el pueblo hizo conforme el Señor les dijo. Y el pueblo hizo, y ellos hicieron conforme Moisés les dijo. Y cuando Moisés hablaba en nombre de Dios. Así que a la final, lo que ellos hacían era obedecer la instrucción de Dios. Y se repite tantas veces en esos libros, les invito a que lo lean y lo descubran también ustedes, que sin duda un mensaje que Dios quería que el pueblo tuviese claro en sus mentes y corazones es que ellos debían hacer conforme Dios les ordenaba. Y Saúl no era ese tipo de hombre, un hombre que hacía conforme Dios les ordenaba. Seguro que ya estudiaron algunos de los episodios de la vida de él. ¿Y cómo terminó? Catastróficamente. El libro de Segunda de Samuel inicia con la muerte de Saúl y la endecha o ese poema de tristeza que David hizo en honor a Saúl y a su hijo Jonatán, que fue su gran amigo. Entonces, luego de la muerte del rey Saúl, su general Abner siguió comandando las tropas del rey Saúl. David estaba apartado. ¿Por qué razón estaba apartado? Ya hacía más de 10 años que Samuel le había ungido por rey de Israel y todavía no se concretaba su reinado. Qué difícil debió ser para David. No dice la Biblia la edad, pero es posible que haya tenido 14, 15, 16 años David cuando fue ungido por rey.
Pero fue a los 30 años que comenzó a reinar, y no completamente, sino en Hebrón, una de las ciudades de Israel. Era enemigo de Saúl, y no por su propia voluntad, sino que el rey Saúl le tenía envidia, le odiaba, porque sabía que Dios había desechado su reinado y había elegido a David para ser el nuevo rey de Israel. Así que Saúl no le causaba ninguna gracia, ninguna alegría tener a David cerca, aunque David inició siendo como uno de sus capitanes, de los más valientes, tanto así que se llegó a decir un poema, han de recordar: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. A Saúl no le causó gracia. ¿Y qué dijo? Falta que le den también el reino. David parecía más grande a los ojos del pueblo. Por cosas como esas, un corazón endurecido como el de Saúl desechó, despreció e incluso quiso matar repetidas veces al rey David. Y sabemos la historia, ¿no? David estuvo huyendo muchas veces, y en 2 ocasiones él tuvo la oportunidad de quitarle la vida a Saúl y no lo hizo. ¿Por qué razón? No levantaré la mano contra el ungido de Jehová, dijo repetidas veces. ¿Acaso Saúl? ¿Acaso Saúl era un hombre íntegro que merecía el reinado? No lo merecía, pero Dios le había puesto allí. Y en la mente del rey David habrá dicho: si Dios lo puso, Dios lo quitará, no voy a ser yo. Y de hecho llegó a decir: Dios me vengará de mis enemigos. En otras palabras, si alguien se va a encargar del rey Saúl, no seré yo. Y efectivamente, en una batalla, murió el rey Saúl junto con Jonatán y una multitud de soldados israelitas. Y el libro de 2 de Samuel comienza en ese contexto. Seguidamente, uno de los hijos de Saúl asume el reinado porque Abner, su general, le apoyó. Si Abner no hacía eso, Isboset no tenía la más mínima oportunidad. Pero Abner era un hombre valiente y le apoyó por algún tiempo. Entonces, en ese contexto vamos a ubicarnos en 2 de Samuel capítulo 4. Faltó decir que en el capítulo 3, Joab le quita la vida a Abner. ¿Quién era Joab? El general del ejército de David. Y Abner, repito, el general del ejército fiel a la casa de Saúl. Joab, aunque era un hombre muy valiente, no era un hombre leal, era un hombre sanguinario, era un hombre vengativo, era un hombre que no tenía el temor de Dios. Y aunque David había hecho un pacto con Abner, Joab no le importó y le asesinó. Isboset, ¿cómo quedó? Ya sin apoyo. Y ahí entramos al capítulo 4. Voy a leer todos los 2 capítulos. Es un poco largo, pero creo que es preciso que entendamos, aunque luego voy a explicar algunos textos importantes o más claves. Dice el capítulo, voy a leer en la Reina Valera. ¿Sí tenemos la mayoría Reina Valera? ¿Sí? Ok. Luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. Y el hijo de Saúl tenía 2 hombres capitanes de bandas de merodeadores. El nombre de uno era Baana y del otro Recab, hijo de Rimón Beerotita, de los hijos de Benjamín, porque Beerot era también contado con Benjamín, pues los beerotitas habían huido de Gitaim y moran allí como forasteros hasta hoy. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies, tenía 5 años de edad, cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. ¿Familiar ese nombre? Sí, ¿verdad? En un siguiente capítulo se va a hablar de él. Los hijos pues de Rimón Beerotita, Recab y Baana,
fueron y entraron en el mayor calor del día en la casa de Isboset, el cual estaba durmiendo la siesta en su cámara. Y he aquí la portera de la casa había estado limpiando trigo, pero se durmió. Y fue así como Recab y Baana, su hermano, se introdujeron en la casa cuando entraron en la casa, Isboset dormía sobre su lecho en su cámara. Y lo hirieron y lo mataron y le cortaron la cabeza, y habiéndola tomado caminaron toda la noche por el camino del Arabá. Y trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón. Y dijeron al rey: He aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo, que procuraba matarte. Y Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey, de Saúl y de su linaje. Y David respondió a Recab y a su hermano Baana, hijo de Rimón Beerotita, y les dijo: Vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que cuando uno me dio nuevas diciendo: He aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo lo prendí y le maté en Siclac en pago de la nueva. ¿Cuánto más a los hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama? Ahora pues, ¿no he de demandar yo su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra? Entonces David ordenó a sus servidores, y ellos los mataron y les cortaron las manos y los pies, y los colgaron sobre el estanque en Hebrón. Y luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Voy a comentar brevemente este primer capítulo. ¿Qué ocurría con la casa de Saúl? Dice la Biblia que se iba debilitando. Y la casa de David se iba fortaleciendo. Hay que entender que la palabra casa no se refiere a estructura de 4 paredes, sino a la familia, al gobierno, ¿sí? Al linaje de Saúl se iba debilitando, y el linaje, la familia, el gobierno de David se iba fortaleciendo. Entonces, luego hace mención de Mefiboset. Por alguna razón quiere introducir allí a este personaje para en un capítulo más adelante hacer mención de él. Si recuerdan que David hizo misericordia a Mefiboset y le hizo venir a su palacio a comer con él. ¿Por qué? Porque él había jurado a Jonatán y luego a su padre que él no borraría el linaje de Saúl. ¿Sí ven? Su enemigo. Y juró. ¿Y qué hizo? Cumplió. ¿Sí ven? Una característica de David, un hombre que cumplía sus promesas, incluso cuando era contrario a su bienestar. ¿No creen ustedes que esa es una característica por la que Dios le llamó un hombre conforme a su corazón? ¿Cuántas veces hacemos promesas y como las circunstancias cambian y las personas también cambian, decimos entonces ya no tengo por qué cumplir la promesa? No, si hicimos una promesa delante de Dios, debemos cumplirla aunque las circunstancias y aunque las personas hayan cambiado. David era un hombre conforme al corazón de Dios, y él estaba dispuesto a cumplir la promesa que hizo primero a Jonatán y luego al rey Saúl. Ahora bien, ¿cuál era el problema de lo que hicieron estos dos señores? Que actuaron con traición. No actuaron bajo un código de guerra. Si hubiese ocurrido en batalla, ok, pero fue un acto de traición, de deslealtad. Y dice además que eran de la tribu de Benjamín, es decir, de la misma familia del rey Saúl. Más aún evidente una traición. Ellos hicieron algo que no debió ocurrir. Un acto de deslealtad. Distinto a lo que estaba dispuesto a hacer Abner en el capítulo 3. Si ustedes recuerdan, se debió conversar de eso en una semana anterior. Abner habló y dijo: he de pasar el reino de Saúl a ti, rey David. Habló. ¿Sí? Estaba actuando como un caballero, estaba actuando con códigos de guerra en tiempos de paz, estaba estableciendo la paz. Pero Joab, que no sabía de esos códigos, que no respetaba esos códigos, actuó con deslealtad y mató a Abner. Entonces, lo que hicieron estos dos señores fue un acto de traición.
Ni siquiera le dijeron levántate, ni siquiera dijeron pelea, peleemos como hombres. No, fue un acto sanguinario contra personas a los que David había jurado preservarles la vida. Porque repito, lo juró a Jonatán y a Saúl. ¿Y dónde podemos encontrar eso? En los capítulos anteriores. Entonces ellos pensaban que era una hazaña llegar con la cabeza de Isboset delante de David. Creían ellos que serían tenidos por héroes. No sabían el código moral de David, un código conforme a los principios de Dios. Y en lugar de aplaudirles, felicitarles o premiarles, les dio la muerte. Pero fíjense el lenguaje que ellos utilizaron. Jehová ha vengado a tu enemigo. O sea, no solo actuaron con deslealtad, sino que se atribuyeron sus tareas, su misión como algo que habían cumplido de parte de Dios. ¿Y dónde está la orden de Dios para hacer eso? En ningún lugar. Ellos actuaron por su propia cuenta. Y dijeron, Dios ha vengado, Jehová ha vengado de tu enemigo. Y para David, aunque Saúl había sido su enemigo, para David no era enemigo ni de Saúl ni de la casa de Saúl. Entonces ellos usaron palabras equivocadas, además de que hicieron algo equivocado. Pero alguien más diría, pero David sí era sanguinario, ¿por qué los mata? Bueno, hay que conocer la escritura. David ya era rey por 7 años en Hebrón, así que él tenía la autoridad civil, política. ¿Quiénes ejecutaban los juicios de pena de muerte? Los que tenían la autoridad civil, política. David tenía esa autoridad. Segundo, ¿quién estableció la pena de muerte para los homicidios? Dios mismo. Si leen, cuando Noé salió del arca, ¿qué dijo? El que matare deberá morir. Sangre por sangre. Así que no fue un invento de David. Dios mismo estableció la pena de muerte. Luego lo estableció de una manera más clara en la ley mosaica. Si ustedes leen la ley de Moisés, había pena de muerte hasta por ser un hijo rebelde. ¿Sí sabían eso? ¿Cuánto bien le haría a esta sociedad que los hijos rebeldes fuesen exterminados según la ley de Dios? Los demás ya estuvieran temblando y estuvieran portándose bien. Decía la ley mosaica, cuando un hijo sea rebelde y contumaz, sus padres lo llevarán a las puertas de la ciudad delante de los ancianos y dirán, este es un hijo rebelde, y será apedreado. ¿Quién estableció eso? ¿Fue un invento de Moisés? Todo lo que Moisés habló fue de parte de Dios. Así que la pena de muerte, y estoy dando solo un ejemplo, fue establecida por Dios. Entonces David no actuó de manera sanguinaria, actuó como autoridad civil y estableció lo que él consideró justo. Al haber asesinado de manera desleal al rey Isboset, ellos debieron recibir el mismo castigo. Así que David no actuó injustamente. Entonces, ¿qué vemos en este capítulo? Vemos en David un hombre leal, un hombre fiel, un hombre que cumplía su palabra, un hombre que obedecía al Señor. ¿Por qué hacía todas estas cosas? Porque David tenía temor a Dios. Cuando él no asesinó a Saúl las veces que tuvo oportunidad, lo hacía y dijo esta afirmación: no levantaré yo mi mano contra el ungido de Jehová. Y quiero resaltar las últimas 2 palabras: de Jehová. Más que ser el ungido, era de Jehová. Quien lo había puesto por rey había sido Jehová, o Dios, el Señor. Así que David sabía que no podía hacer nada contra él. No porque no lo mereciera, sí lo merecía, pero no le correspondía a él, porque si Dios lo había colocado en el reinado, Dios debía quitarlo. Entonces, más que temor a Saúl, era temor a Jehová, al Señor. ¿Tenemos nosotros ese temor?
delante de Dios? ¿Tenemos ese temor reverente ante su presencia? Otra palabra que se repite mucho en los libros que mencionaba es delante del Señor o delante de Jehová. Todo lo que se hacía de alguna manera era delante del Señor. En parte porque se hacían en las muchas ceremonias en el tabernáculo donde estaba la presencia de Dios, y en parte porque para ellos era vivir en la presencia del Señor, delante del Señor. Había un temor de respeto hacia nuestro Dios. Vimos, mejor dicho, eso en el rey Saúl, ¿no? En una ocasión Dios le mandó a asesinar, a exterminar un pueblo. ¿Recuerdan lo que pasó? Eso tuvieron que haberlo estudiado hace algunas semanas atrás. Cuando llega Samuel, el profeta, le dice: ¿qué es este balido de ovejas? ¿Qué es este sonido de animales? Y él le responde: aparté lo mejor para el Señor. ¡Qué sinvergüenza! Le dijo Samuel: ¿acaso se complace Dios de los sacrificios? ¿O se complace más de la obediencia? Sin duda que se complace de la obediencia. Dios le había dicho con claridad que debía exterminar a ese pueblo y todo lo que ellos tenían. Entonces Saúl era lo contrario de David, un hombre que no temía a la palabra de Dios, un hombre que no obedecía fielmente la instrucción del Señor. Por eso fue desechado. David, un hombre conforme al corazón de Dios, seguía fielmente sus instrucciones. Ok, eso es lo que apreciamos en este primer capítulo. Ahora les invito, vamos a leer de la misma manera el capítulo 5, que es un poquito más extenso. No vamos a detallar cada texto, pero sí algunos vamos a resaltar. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron, diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón, delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir: David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día: todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos, aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo: ciego ni cojo no entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David. Y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. También Hirán, rey de Tiro, envió embajadores a David, y madera de cedro, y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel, y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén, después que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibar, Elisúa, Nefeb, Jafía, Elisama, Eliada,
y Elifelet. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces consultó David a Jehová diciendo: ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal-Perasín, y allí los venció David y dijo: quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal-Perasín. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim. Y consultando David a Jehová, él le respondió: no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las tropas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Otro episodio muy interesante en la vida del rey David, continuando el relato que estamos estudiando. Cuando muere Isboset y Abner, ya no había casa de Saúl, ya no había reinado de Saúl. Y como toda nación busca un líder, y ya conocían al rey David, solo que se había distanciado de Saúl por causa de la maldad de él, la acción lógica fue lo que ellos hicieron: acercarse a David y decir: sé tú nuestro rey. Cuando hablan de hueso y de carne, es una referencia metafórica para decir: seremos leales a ti. Tú serás nuestro rey, nosotros nos someteremos a ti. Entonces fue una afirmación de lealtad. Por otro lado, dicen: cuando reinaba Saúl, tú eras quien sacabas a Israel a la guerra. ¿Qué estaban reconociendo con eso? El liderazgo que ya David había demostrado en años anteriores. Entonces vemos la lealtad, vemos el reconocimiento del liderazgo de David. Y por otro lado, en el versículo, en el mismo 2, dice: además Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. ¿Qué estaban haciendo con esa afirmación? Reconociendo que David había sido elegido por Dios para ser el nuevo rey. Entonces vemos allí lealtad, reconocimiento del liderazgo de David y reconocimiento de que había sido elegido por Dios. Los ancianos. Recordemos que antes los ancianos tomaban decisiones importantes. Eran los líderes de las naciones, de los pueblos. Todavía en algunas culturas la palabra de los ancianos tiene peso. En esta cultura occidental y absurda, no. Los jóvenes tienen más autoridad que un anciano. Aunque también muchos ancianos no tienen sabiduría, ciertamente. Pero en la cultura bíblica, en los tiempos bíblicos, los ancianos dirigían a las naciones. Su palabra tenía peso. Entonces ellos fueron los que reconocieron a David y le dijeron: sé tú nuestro rey. ¿Por qué? Por las razones que ya acabo de mencionar. Entonces, todos los ancianos de Israel, dice el versículo 3, vinieron y David hizo pacto con ellos. Si ven, la palabra pacto se repite muchas veces en la Biblia. Hicieron un acuerdo. David les dijo: sí, yo seré su rey, gobernaré con justicia, ustedes serán mi pueblo, serán leales a mí. Y vean que aparece la frase delante de Jehová. Les decía hace un momento que esa frase se repite muchas veces en Éxodo, Levítico, Números, en relación al culto ceremonial, en relación al tabernáculo. Así que probablemente lo hicieron junto al tabernáculo.
como diciendo: Dios sea testigo de este pacto. Este compromiso se hace delante de Dios. Este compromiso es hecho en el nombre de Dios. Así debería ser. Nuestros líderes deberían ser designados delante del Señor. Líderes políticos, líderes civiles, líderes eclesiásticos. Por eso los pastores y líderes también tienen que ser designados delante del Señor. Tiene que haber un acto ceremonial, una ceremonia donde el pastor es ungido. Los ancianos, los diáconos son ungidos. Aunque puede haber una votación dependiendo del estilo de gobierno de la iglesia, pero tiene que haber un reconocimiento delante del Señor. Ellos ungieron por rey a David. Eso debió ocurrir a la edad de 37 años de David, porque dice que ya había reinado 7 años en Hebrón y luego 33 en toda la nación de Israel. Seguidamente hay un episodio donde David tenía que continuar su misión, y parte de esa misión que él tenía era conquistar tierras para la nación de Israel. Recordemos que cuando ellos fueron introducidos, no conquistaron a todos los pueblos, y Dios de hecho se los dijo: ustedes los irán dominando de a poco, no sea que luego las fieras se reproduzcan y los maten. Sí, tenía que ser algo progresivo. En la medida que el pueblo se multiplicaba y adquiría fuerza y dominio, ellos iban sometiendo a sus enemigos. Aún la ciudad de Jerusalén no había sido conquistada. En otro pasaje vemos que fue Joab el que dirigió la expedición y luego llamó a David para que él fuese el que entrase a la ciudad. ¿Y qué decían los enemigos de David? Tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Era una burla, un desprecio para David. Aún el más débil de nosotros te va a vencer. En otras palabras, tú no puedes. Así que anda mejor. No intentes. Pero David, si algo tenía David, era valentía. Una valentía que estaba fundamentada en algo más arriba de él, es decir, en Dios. Por esa valentía fue que le dijo al gigante, ¿recuerdan? Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor, y él te entregará en mis manos, y yo te venceré, y daré tu carne hoy a las aves de los cielos. 17 años calculan algunos que pudo haber tenido el día que dijo eso. Pero él tenía una convicción de quién era su Dios. De hecho, unos minutos antes había dicho: ¿quién es este filisteo incircunciso que ha ofendido a los escuadrones del Dios vivo? No era simplemente los escuadrones, sino del Dios vivo. ¿Sí ven el énfasis que hago? Se trataba siempre de Dios, siempre se trató de Dios, no de un pueblo, no de un rey. Se trató siempre de Dios. Entonces, ese hombre, para nada cobarde, un hombre valiente porque había aprendido a confiar, ¿qué hizo? Pues dio la batalla y venció a los jebuseos, los derrotó, y esa ciudad llegó a ser la ciudad de David. Si recuerdan, en la escritura hallamos cualquier cantidad de textos que hacen referencia de Jerusalén, la ciudad de David, la ciudad de Sión, la ciudad del gran rey. ¿Por qué razón? David no solo era el rey ungido por Dios, David era un tipo, podríamos decir un prototipo, una sombra, como también aparece en el Nuevo Testamento, de aquel que sería el ungido, el Mesías, el Cristo. ¿Sí saben qué significa lo mismo? Ungido, Mesías y Cristo son 3 palabras que tienen el mismo significado. En la antigüedad los reyes eran ungidos. En la antigüedad los sacerdotes eran ungidos. Y en la antigüedad los profetas eran ungidos. Así que cuando Jesús fue el ungido, el Mesías, el Cristo, porque Él vino a ser el rey, el sacerdote
y el profeta. Todos los anteriores eran prototipos, eran modelos, eran sombra de aquel que sería el verdadero rey, el verdadero sacerdote, el que entró una vez y para siempre. Si han leído el libro de Hebreos, que dice, entrando una vez y para siempre. Y el verdadero profeta. Hebreos 1 comienza diciendo que en el pasado Dios habló por medio de los profetas, pero ahora ha hablado por medio de su Hijo, profeta. Habló en nombre de Dios. Moisés, cuando dijo, profeta, como a mí os levantará el Señor, no se estaba refiriendo a Elías, a Eliseo y a los otros profetas, se estaba refiriendo a Jesús, porque dijo, como a mí. ¿Qué otro profeta salía de parte de Dios y de su santa presencia? Ningún otro profeta, solo Moisés. Entonces el siguiente fue Cristo, que de hecho habló en nombre del Padre porque venía de la presencia de Dios y porque era Dios. Valga una cuña, la Biblia habla de Cristo. Desde el primer libro hasta el último libro. No se trata de nosotros. No se trata ni siquiera de un pueblo. Siempre se ha tratado de Dios. Hace unos 15 años se me ocurrió a mí predicar sobre la batalla de David y Goliat. Y todavía me recuerdo el nombre que le puse. La grandeza de Dios en ti. Hoy me avergüenzo de haber dicho eso. Porque el título debió decir la grandeza de Dios, hasta allí. En ti, bórralo. No se trata de nosotros, se trata de Dios. Nunca se ha tratado de nosotros. Nunca se trató de David, de hecho, siempre se trató de Cristo. Siempre se trató de un propósito que Dios ha tenido, no desde el Génesis, sino desde antes de la creación de todas las cosas. Que por cierto es una afirmación que aparece en la Biblia no una vez, sino varias veces. Efesios 1, por ejemplo. Entonces, David, el gran rey, en la ciudad de Sión, que es referida en los Salmos, habrán leído algunas profecías de Sión, hablando del Mesías venidero, porque David fue el rey de Jerusalén, el rey de Sión, la ciudad del gran rey. Pero repito, nunca se trató de David, siempre se trató de Cristo. Entonces, ¿qué ocurría? David se estaba engrandeciendo. ¿Y por qué se estaba engrandeciendo? Porque Dios estaba con él, porque Dios le estaba fortaleciendo delante de su pueblo y delante de otras naciones. Dice la Biblia en el versículo 12, y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel, y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Cosas como esta muestran el carácter de un hombre conforme al corazón de Dios. Y entendió David. Cuando vio que el rey Irán, un rey de una nación vecina, le enviaba apoyo, le enviaba ayuda, estaba reconociendo su liderazgo en la nación de Israel. Cuando usted sale a trabajar y tiene una misión importante ese día y hace las cosas correctamente, y al final del día el jefe le dice, te felicito, eres un gran trabajador. Una persona que no entiende que Dios está en todo, diría, gracias, sí, gracias, Dios le pague. Es que usted no pudo elegir mejor trabajador que yo. Cuando usted me eligió para esta empresa, usted tomó una de las mejores decisiones que ha podido tomar en su vida. Por eso, y ahí empieza nuestro discurso y nos extendemos. Un hombre como David haría esto que dice acá. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Un hombre que entiende el propósito de Dios, una mujer que entiende el propósito de Dios dice, muchas gracias, jefe, perdonará nomás, Dios está conmigo y me ayuda para que lo malo sea corregido y ahí salga que a usted le parece bien, muchas gracias,
Pero, como dijo Pablo, no soy yo, sino la gracia de Dios en mí. Y ahí hay un discurso de humildad, que espero sea siempre de una verdadera humildad, ¿sí? Porque a veces somos tan humildes que queremos ser los más humildes y terminamos siendo nada humildes. Pero David, sin duda, era un hombre que entendía que detrás de su éxito estaba Dios. Usted y yo entendemos eso, que detrás de lo bueno que nos pasa está Dios, que detrás de lo bien que hacemos las cosas está Dios, que detrás de la salud que tenemos, aunque algún rato podría no ser tan buena, está Dios. Entendemos eso. David lo entendía. Por cosas como esas, David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y cuando un hombre hace eso, entonces no confía en sí mismo, no confía en sus fuerzas. Cuando usted va a servir al Señor, usted debe hacerlo con esfuerzo, con preparación, con dedicación, pero siempre confiando que es Dios. En más de una ocasión, los que tenemos algún tiempo sirviendo, nos ha tocado algunas tareas de las que quisiéramos no haber aparecido nunca, porque han sido tareas realmente complicadas. Y antes de asumir esos retos, hemos tenido que orar: Señor, ayúdame, porque no puedo. No sé ni cómo empezar. Luego que pasan las cosas, tenemos que decir gracias. Gracias, Señor, porque has sido tú que nos diste la sabiduría, el entendimiento, la gracia, lo que no podíamos hacer nosotros, lo has hecho tú a través de nosotros. Ese pensamiento tenía David. Él no confiaba en él mismo. No quiere decir que no era esforzado, valiente, disciplinado. Cuando David lanzó la piedra que mató a Goliat, yo no creo que la piedra salió en una dirección y Dios la cogió y la enderezó y la puso en la frente de David. Yo no creo eso. Yo creo que David tuvo puntería porque era disciplinado, porque era un pastor responsable, porque sabía cuidar de sus ovejas. Yo me imagino que David dijo: no, hombre, yo he matado leones, osos. Este hombre es más grande, así que tiene más lugar donde darle la piedra en el nombre del Señor. Porque él había sido un hombre que confiaba en Dios, pero también sabía disparar. Había sido disciplinado. En este momento de la vida, ya David era un hombre maduro y ya estaba comenzando a gobernar sobre toda la nación de Israel. En la última sección del libro, de este capítulo, a partir del versículo 17, encontramos que los enemigos de Israel y de David se juntaron contra él. Dice que cuando oyeron los filisteos que David había sido ungido por rey, subieron para buscar a David. Esos filisteos son los que mataron a Saúl unos días antes, unos años antes. Algún momento esos filisteos fueron amigos de David. ¿Sí recuerdan? Que en una ocasión él se fue al lado de los filisteos. Ok. Ahora era rey de Israel. Ya no había la posibilidad de una alianza política con los filisteos porque eran enemigos históricos de la nación. David sabía cuál era su deber: enfrentarlos y vencerlos. Entonces subieron todos contra David. Dice que en el versículo 19 aparece una afirmación muy, muy importante en este capítulo. Consultó David a Jehová diciendo: ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Allí encontramos otro importante elemento del carácter de David, por lo cual era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué hizo? Consultó al Señor, consultó a Jehová. Un consejo que siempre procuro dar a los hermanos: si usted recibe una mala noticia, vaya, arrodíllese, ore al Señor y pida sabiduría. Antes de llamar al chulquero, antes de tomar alguna decisión alocada, antes de hacer cualquier tontería, vaya y arrodíllese delante de Dios y diga: Señor, ¿qué debo hacer? Y el siguiente: cuando usted recibe una buena noticia,
A ver, ¿qué será? El consejo es el mismo. Vaya, arrodíllese y dé gracias a Dios. Igual pida sabiduría. David sabía muy bien eso. David sabía que él no podía moverse solo, porque si Dios lo había puesto, Dios sabría qué debía hacer. Entonces David consultaba al Señor. Y usted va a encontrar esta acción de David muchas veces a lo largo de su historia. Por cosas como esas, repito, David era un hombre conforme al corazón de Dios. David dependía de Dios, David confiaba en Dios, David obedecía a Dios. Consultó a Jehová. Hizo dos preguntas. ¿Debo ir contra ellos? ¿Los voy a vencer? O mejor dicho, ¿los entregarás en mi mano? Fíjense que hasta le atribuye a Dios la responsabilidad. ¿Los entregarás? ¿Me darás la victoria? Y Jehová sabemos que le respondió sí. Anda, que los vas a vencer. Y cuando consiguió la victoria, ¿qué hizo David? Escribió un salmo a David, al ingenioso David y a sus hábiles artes militares. Leamos lo que dice. Quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. ¿Sí ven? Oró a Dios, pidió la dirección, hizo lo que Dios le dijo, y cuando Dios le dio la victoria, no se olvidó de Dios. Y no dijo, fui yo, sino que dijo, quebrantó Jehová a mis enemigos. Repito, esta es una característica de un hombre conforme al corazón de Dios. Porque nosotros cuando estamos en apuros, en aprietos, en problemas, nos acordamos de Dios. Pero luego que todo está bien, tenemos la tendencia a olvidarnos de Dios. Le pedimos a Dios que nos dé un trabajo y luego que tenemos el trabajo pensamos que somos nosotros y nuestra habilidad, nuestra gracia, nuestra inteligencia. Cuando habíamos pedido a Dios y Dios respondió. David no se olvidó, incluso cuando obtuvo de parte de Dios la respuesta. Quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Atribuyó la gloria al Señor, al único que merece toda gloria y honor. Luego tenemos otro evento interesante que no es insignificante. Dice, ellos dejaron sus ídolos y David y sus hombres, ¿qué hicieron? ¿Están conmigo? Versículo 21. Los quemaron. Si ustedes leen, antes de Moisés o antes del pueblo ingresar a la tierra prometida, ya Dios les había dicho acerca de eso. Cuando entren a la tierra prometida, derribarás los altares y quemarás sus dioses y no harás pactos con ellos ni adorarás a sus dioses. ¿Qué estaba haciendo David? Obedeciendo el mandato del Señor, aunque en ese momento no se lo había dicho, pero ya David lo sabía, estaba escrito en su mente y en su corazón, que no había que dejar ningún rastro de los dioses paganos. Otro buen elemento que caracteriza a un hombre, y valga también decir a una mujer, conforme al corazón de Dios. Y bueno, ya la historia termina con una derrota más contundente de David contra el ejército de los filisteos, porque ellos reintentaron enfrentar a David y Dios nuevamente guió a David porque David pidió la ayuda de Dios. Y Dios esta vez les dijo una instrucción: no subas, sino rodéalos y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. ¿Qué pudo haber dicho David? A ver, no subas. No parece lógico. Mejor si subo. Eso hubiera hecho Saúl. Luego de consultar a Dios, no hubiera hecho tal cual Dios le dijo. Pero dice la Biblia en el versículo 25, y David lo hizo así como Jehová se lo había mandado. La frase que les decía hace un rato. Y ellos hicieron tal como el Señor les ordenó, como el Señor les había mandado. Entonces, queridos hermanos, creo que hay muchas lecciones que podemos extraer de estos dos capítulos que muestran en un hombre común y corriente, pero que tuvo un corazón conforme a Dios. ¿Y qué características vemos en David? Ya he mencionado algunas, vamos a intentar resumir
o recordar algunas de ellas. Fue un hombre leal, fue un hombre fiel, fue un hombre obediente, fue un hombre que obedeció a Dios, fue un hombre que hizo las cosas como Dios le indicó, tal cual Dios le indicó. ¿Y cómo debemos hacer nosotros los cristianos? Tal como Dios nos dice que debemos hacer las cosas. Ya voy a hacer algunas aplicaciones, pero antes quiero hablar un poco acerca de Dios. ¿Qué muestra acerca de Dios en estos dos capítulos? Que Dios cumplió. Que Dios cumplió con David y lo convirtió en rey de Israel. Que Dios cumplió el propósito que había establecido para su reino, para su pueblo, a través de un hombre a quien dice en varias ocasiones: te saqué de detrás de las ovejas. En otras palabras, eras un simple pastor, pero de allí te saqué para apacentar a mi pueblo Israel. Entonces, nuestro Dios es fiel y David lo sabía. Por eso escribió poemas tan hermosos que encontramos en los Salmos. Uno de ellos, quizás el más conocido, el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me harás descansar. David entendía que así como él era un buen pastor y cuidaba de sus ovejas, Dios, el Señor, era su buen pastor. David conocía a su Señor. David confiaba en Él. Usted y yo debemos confiar en Él. Hoy es un día que tiene a este país en un hilo para algunos. Muchos están preocupados, asustados, temerosos de lo que va a pasar hoy. ¿Qué les diría David a ustedes? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y textos como esos David les estaría diciendo a ustedes en esta mañana: no se preocupen, confíen. Que hay alguien que está sentado en el trono, que hay alguien que gobierna por encima de estos señores que creen tener el poder. Por encima de ellos está el verdadero rey que gobierna el cielo y la tierra, aquel que se sentó a la diestra de Dios en la majestad de las alturas, dice la Biblia en varios pasajes del Nuevo Testamento. El verdadero rey, el verdadero ungido, el verdadero rey de Sión, que vino, vivió la vida justa, murió de la peor de las maneras, resucitó al tercer día y ahora está gobernando. ¿Creemos eso? Entonces podemos confiar igual que David. Debemos depender de Dios al igual que lo hizo David. Yo he puesto este ejemplo. El viernes, un viernes cualquiera, le dicen a un trabajador: el día lunes tengo que verte en mi oficina, con una cara así medio seria. Cualquier mortal pasaría el peor fin de semana de su vida, imaginándose lo que le espera el día lunes. Pero un David, o una mujer como David, diría: sí, es cierto, la cara de este jefe me dejó preocupado, preocupada, pero yo sé que mi Redentor vive. Mi provisión no viene de los hombres, mi provisión viene de Jehová. Así que si este jefe me despide el lunes, Dios seguirá siendo mi proveedor. ¿Sí ven cómo cambian las cosas cuando ustedes y yo tenemos un corazón como David, un corazón conforme a Dios, un corazón que confía en Él? De gana nos matamos el fin de semana sufriendo y llorando por algo que ni sabemos que va a ocurrir. Un hombre y una mujer que confía en Dios no tiene temor, como dice Hebreos 13:6. El Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. No temeré, porque nuestra confianza está en el mismo Dios en quien creyó David. Confianza, el carácter, un carácter obediente, un carácter fiel, un carácter que respeta la ley de Dios,
un carácter que toma en serio la palabra del Señor. Y voy a darle algunos ejemplos. Hay ahora sí algunas aplicaciones prácticas. Hebreos 10, 24 y 25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino tanto más exhortándonos y viendo que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día del Señor, la venida del Señor. Cuando leemos Hebreos y encontramos ese texto, decimos, el día del Señor no es cualquier día. El día del Señor es el día del Señor. Es un día para alabarle, reverenciarle, para descansar, un día para estar delante de su presencia, en la compañía de los creyentes, de los fieles. Entonces no es cualquier día. No estoy diciendo que si usted tiene un trabajo que le hacen trabajar los domingos, vaya y bote su trabajo. Pero hay cosas que se pueden hacer, ¿sí? Como cambiar de trabajo, como negociar con el jefe, le cambia el domingo por el lunes y el martes, le cambia uno por dos. Cualquier cosa, pero el día del Señor tiene que ser un día especial, un día donde nos consagramos a Él. Y no es que los otros días no, pero ese día es aún más especial. Leemos en el Antiguo Testamento referencias al día de reposo, al culto que se hacía en el tabernáculo y luego en el templo, y no era cualquier cosa. Hasta decía la ropa que debían usar los sacerdotes. ¿Por qué Dios se tomaría la molestia de dar esos detalles? Porque Dios quería que el pueblo hiciera tal como el Señor le mandó. ¿Y habrá cambiado Dios sus principios para nosotros hoy en día? ¿No querrá Dios que nosotros hagamos tal como el Señor nos mandó? El bautismo, Jesús dijo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es solo en el nombre de Jesús, es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si alguien se bautizó en el nombre de Jesús, hay que repetir ese bautismo, porque la orden de Jesús es bien específica. Jesús nos mandó a hacer discípulos. Tenemos opción. Señor, cuando me jubile, cuando ya no tenga trabajo, el Señor nos dijo eso. Vayan y hagan discípulos. En Hechos 1:8 dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿qué hay que hacer al respecto? Tal como el Señor nos mandó. Cuando Dios dice, perdona a tus enemigos, ¿qué hay que hacer? Tal como el Señor nos mandó. No, Señor, pero es que este enemigo es especial, este sí es verdad que no. Tal como el Señor nos mandó. ¿Se dan cuenta? Lo que estoy diciendo es serio. Ustedes y yo muchas veces tomamos la palabra como algo, bueno, sí, es papel, es letras. No, es la palabra del Señor. Las palabras del Señor, de los profetas, de los apóstoles, es palabra de Dios. Así que debemos tomarla en serio. Pablo, en las diferentes cartas, exhorta a perdonarse unos a otros, a procurar la paz, a vivir en armonía. ¿Qué debemos entonces hacer en la iglesia? Eso que dice el apóstol Pablo, pues, porque es palabra del Señor, fue inspirada por Dios. Entonces, nuestra vida cristiana, nuestra vida en comunidad, no podemos vivirla conforme nos parezca. Ayer hablábamos de relativismo moral en una charla que teníamos. Pues muchas veces dentro de las iglesias queremos vivir el cristianismo a nuestra manera. Pero ¿cómo debemos vivir el cristianismo? Tal como el Señor lo mandó. Y si no tiene muy claro cómo es ese cristianismo, aquí está. Abra su Biblia, léala, escudriñela y ahí está el consejo de Dios sobre cómo debemos conducirnos, cómo debemos vivir. No, pero Jacob mintió. Entonces los cristianos podemos mentir. Ok. ¿Usted quiere usar la Biblia? El libro de Apocalipsis dice que los mentirosos serán echados al lago de fuego.
Así que si usted quiere usar un versículo a su conveniencia, sepa que hay otros versículos que le pueden golpear bien duro. Entonces la vida cristiana no es cualquier cosa. La vida cristiana es para valientes. La vida cristiana es para aquellos que poniendo su mano en el arado, no miran atrás. Porque los que miran atrás, ¿qué dijo Jesús? No es digno de mí. Quien hace eso, no es digno de mí. Si se dan cuenta cómo los estándares que ponemos al cristianismo están muy alejados de lo que la Biblia dice. Pensamos que podemos ser cristianos asistiendo una vez al mes o cada 2 meses, abriendo la Biblia solo cuando el pastor o el predicador dice, abran su Biblia y allí tengo Biblia y me acuerdo y abro la Biblia, pero el resto de los días no abro la Biblia, no leo, Dios no me habla. Así no es la vida cristiana. Eso no es tomar en serio la vida cristiana. Entonces ustedes y yo debemos examinarnos cada día si somos hombres y mujeres conforme al corazón de Dios, tal como lo fue David, un hombre que tomó muy en serio la palabra de Dios. Y ahora sí, finalizando, he dicho que David es un tipo de Cristo. En David, en la historia de David encontramos también el Evangelio. Encontramos a un rey justo. Encontramos a un rey que hace misericordia. Encontramos a un rey perdonador. Aunque estas escenas de estos 2 capítulos aparentemente no, pero sí lo vemos más adelante en otros episodios. David fue un rey justo y misericordioso. Ustedes y yo tenemos un rey que está sentado a la diestra de Dios, pero que antes de eso padeció bajo el poder de Poncio Pilato, como dijo Pedro en una de sus prédicas. Ustedes y yo tenemos esperanza, porque el verdadero rey está gobernando en el cielo y también en la tierra, aunque aparentemente en la tierra no se ve mucho ese efecto, pero sí gobierna también en la tierra. Ustedes y yo podemos ir ante un Dios que es justo y misericordioso. Y si nuestra vida cristiana no ha sido íntegra, no ha sido fiel a lo que la Biblia enseña, lo correcto sería que el día de hoy digamos, Señor, perdóname. Mi vida cristiana no ha sido de verdad. He vivido una vida cristiana a mi parecer. Quiero vivir una vida cristiana conforme los principios de la palabra del Señor. Quiero hacer tu voluntad y ser un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios. Entonces hay evangelio, hay buenas noticias. Si alguien en este lugar no ha aceptado a Jesús, no ha creído en el Señor como Salvador, hoy es un buen día, porque el verdadero Rey, en la única persona en quien podemos colocar nuestra esperanza, está gobernando el cielo y la tierra. Dice la Biblia, el libro de Efesios dice que está sentado a la diestra de Dios, y lo dice en otros pasajes también. Él es el que en verdad gobierna, solo que su gobierno es visible en sus embajadas. ¿Y cuáles son las embajadas del reino de Dios? Las iglesias. Acá está el reino de Dios, entre nosotros. El reino de Dios se ha acercado. En la vida de esas personas impías que viven en su pecado no se manifiesta el reino de Dios. Pero llegará el día en que conocerán el juicio, la ira del Dios justo. Entonces, hay buenas noticias para todos. Para aquellos que somos cristianos, hay buenas noticias. Y para aquellos que no han sido cristianos y no han conocido al Salvador, hoy es un buen día para poner su mirada en aquel mismo Dios que David la puso.